Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este segundo episodio que tenemos de Charlas Futboleras, tengo el placer de tener hoy a un gran invitado para charlar un poco de fútbol, un preparador físico de mucho prestigio. Estuvo en 4 mundiales, estuvo con estrellas mundiales y con grandes equipos que ya nos contará el señor Fernando Signorini. ¿Cómo le va, Fernando? Muchas gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, Fernando, le agradezco mucho esta charla, que bueno, que denominamos como charlas futboleras. Eh, Acá, bueno, hablábamos un poco de los mundiales. Usted estuvo en 4 mundiales, hace poco se dio lo de Qatar. ¿Se siente todavía ese bichito de querer estar o ya lo ve lejano? No, ya cada cosa a su tiempo y hay que tener, no sé, de pronto la capacidad de poder entender que es así, ¿no? Por otro lado, tuve ese enorme privilegio de estar en cuatro, en mucho más de lo que a lo mejor soñé algún día conectar. Así que no me puedo quejar, no siento nostalgia absolutamente de poder. Y mucho menos en este último de Qatar, con el que estuve en desacuerdo desde el mismo día en que le fue otorgada la sede debido a los brutales hechos de corrupción que se habían provocado para poder hacer el mundial en ese lugar. Y después, y fundamentalmente por la cantidad de víctimas fatales que hubo en la construcción de los estadios, la mayoría de ellos gente de origen muy humilde que llegaba de los países periféricos y que fueron tratados brutalmente. Yo recuerdo que a falta de más de un año para el Mundial recibí todo ese tipo de informes y entonces a través de la secretaria del director de Organismo Humano de Argentina, Horacio Pietragala, logré una reunión con él en el espacio de la ex ESMA. Bueno, me presenté con esos artículos y entonces le sugerí que hubiera sido o sería en ese momento una maravillosa señal a partir del Organismo de Derechos Humanos argentinos que es reconocido en todo el mundo, pidiendo o sacando una proclama para pedir la prohibición de Qatar como sede del Mundial debido a todos esos hechos aberrantes, ¿no? Y que además había que también invitar al director del gremio de la construcción en Argentina, porque eran compañeros de ellos los que estaban siendo tratados tan despiadadamente en ese lugar. Bueno, a Horacio le pareció una muy buena idea, pero después pasaron 2 o 3 semanas y me llamó y me dijo que desgraciadamente ese era un tema que lo excedía, que tenía que pasar por Cancillería y había no sé cuántos protocolos que superar, así que no se iba a poder hacer. Así que desde ese mismo momento yo personalmente decidí que el Mundial no me iba a interesar absolutamente para nada, porque esa fue la mejor comprobación de que el sistema hace lo que quiere, que también ha tomado el fútbol como una fantástica o un argumento fantástico para frivolizarnos, en cierto modo para estupidizarnos, como lo señaló Noam Chomsky en sus 10 principios de manipulación de las masas. Entonces, yo me niego a ser un cordero del rebaño que el poder maneja y que está transformando al fútbol en esto que para mí es una porquería, ¿no? Con tantas sospechas permanentemente, sobre todo en partidos importantes y en nosotros, con la violencia simbólica y real que también baja de los medios, porque hay un gran porcentaje de colegas tuyos que son miserables, que son despiadados, que responden a los intereses que son también perversos de, no sé, de los productores y estos a su vez de los dueños de los canales. Y bueno, y nos tienen rehenes de eso.
¿no? Exaltando un nacionalismo que a esta altura del desarrollo civilizatorio tendría que ser dejado un poco de lado, porque ha sido el causante de decenas de millones de víctimas a través de la historia, con eso de enfrentarnos unos contra otros, y el fútbol de alguna manera refleja también eso. Si yo soy de un equipo, tengo que odiar al otro, me tengo que negar el placer de disfrutar de sus mejores jugadores. Por eso yo, desde hace mucho tiempo que decidí no ser ya simpatizante, hincha de ninguno, sino solamente del fútbol, y sobre todo del fútbol cuando se juega bien, porque si no tampoco me interesa. Es como ir al cine y ante una mala película te levantás y te vas. Yo creo que el fútbol es un juego maravilloso cuando se juega bien, y es uno de los más horribles cuando se juega tan mal, ¿no? Y sobre todo con tanta violencia y con tantas urgencias, y con eso que hay que ganar de cualquier manera, y el domingo tenemos que ganar, y el otro también tenemos que ganar, y el otro también. Entonces creo que nos ayuda, o mejor, les ayuda al sistema también a tener a la mayoría de la gente apasionada al fútbol, y sobre todo a los fanáticos, en un estado de adolescencia del que le es imposible salir. ¿Cuántas veces se dice de que el fútbol para muchos es la cosa más importante de su vida? Bueno, no deben tener padres, no deben tener amigos, no deben tener hijos, porque si no, no podrían decir eso. Pero bueno, a eso lleva el fanatismo, ¿no? Que parece que todavía, y desgraciadamente, tiene muy buena prensa. Fernando, y usted hablaba de esto de un poco del ganar como sea. Muchas veces se lo plantea como si el ganar fuese una elección, ¿no? Cuando muchas veces hay distintos factores que hasta algún equipo no podrá controlar, y se plantea este exitismo de ganar o ganar sin importar los medios. Sí, pero además lo dicen tipos que en su vida ganaron nada, ¿no? Que no tienen ni idea lo que es, sobre todo en los momentos previos a la competencia, todo lo que significa por la presión que se ejerce hoy sobre, y no solamente en el fútbol, sino en la mayoría de los deportes. El deporte nació con la idea de hacernos mejores mañana que hoy, de ayudarnos a desarrollar y a preservar la salud. Sin embargo, hoy se ven aberraciones de las que yo no sé qué esperan los mecanismos de los gobiernos para actuar y directamente cancelarlas, como el mismo boxeo, ¿no? Si el deporte nació con la idea de mejorar la salud y de preservarla, bueno, ¿cómo se permite el boxeo, que para mí, como dice Panzeri, debe llamarse homicidio legalizado, ¿no? De hombres y mujeres ahora también que, no sé, se arrancan los dientes, se rompen los ojos, se parten la nariz y los labios para labrarse un futuro mejor? De ninguna manera, porque aunque logren ganar un buen dinero, los daños que produce un solo golpe en la cabeza puede deparar 40 patologías distintas, ¿no? Y no solo eso, también ahora en la UFS, en ese lugar que adentro de una jaula de alambre, también los hombres y mujeres se despedazan. Y hay tanta gente. ¿Y por qué se lleva adelante? Y bueno, porque la gente es como que necesita eso, ¿no? Necesita de la sangre, necesita de la violencia. Entonces no es para nada extraño que ocurran las cosas que ocurren, y después en mayor escala eso va subiendo hasta la mayor de las estupideces de los seres humanos, que es una guerra como la que hoy está asolando, bueno, que nos tiene preocupados a todos por también el desarrollo de las armas nucleares, que parece que están al borde de producir una catástrofe a nivel global. Pero el fútbol también forma parte de eso, ¿no? De la tribalidad, de qué me importa el otro, del individualismo. Cuando Argentina gana un título del mundo, sale toda la gente como si fueran hermanos, y a los 3 días juega un equipo contra otro, y ya hay un odio y una violencia. Sinceramente, no creo que esta sea la mejor manera de llevar adelante o de pretender colaborar en desarrollar una sociedad distinta y mejor, ¿no? Fernando, y todo esto que comenta usted, ¿en cuánto influye en el futbolista ahora que está todo muy globalizado por las redes sociales? ¿Tiene una influencia esto en la cabeza del jugador? Mira, tiene tanta influencia que, por ejemplo, bueno, hay muchos hechos trágicos que se han verificado en los años anteriores.
en Aldo Civi de Mar del Plata, un chico que quedó libre, un chico de Río Negro, hijo de un juez federal, creo que era, que quedó libre de la concentración, le dijeron que no lo necesitaba más y puso fin a su vida con un disparo en la sien. Pasó lo mismo en Colón de Santa Fe, el mismo caso, por el mismo motivo, pero no solamente eso, el deporte está absolutamente desprotegido y solamente le importa al Estado o a los gobiernos de cualquier tendencia cuando se gana algo importante. Entonces, cuando vos vas a jugar, nadie cree en vos, pero a lo mejor si traes la Copa del Mundo, como pasó en el 86, esos mismos que te miraban de reojo, que no creían en vos, que hasta casi te ridiculizaban, terminan paseándote por las avenidas de Buenos Aires y llevándote al balcón de la Casa de Gobierno en una clara instrumentalización de lo que es el éxito deportivo, porque a esos mismos chicos, cuando están en sus lugares de origen, porque la mayoría de los futbolistas como de los boxeadores emergen de situaciones sociales muy precarias, en que la mayoría de la gente, por un lado, los ignora y por otro lo desprecia. Ahora basta que ganen algo así como para que de ese trofeo se cuelguen todos o se suban al carro de los vencedores. Es una perversidad brutal la que está pasando. Hoy mismo se cumplen no sé cuántos años también de la trágica decisión que tomó Mirko Saric, el jugador de San Lorenzo, pero además tenemos el caso del Morro García. Justo estaba pensando en él cuando usted comentaba, se me venía él a la cabeza como un jugador consagrado, incluso asentado en primera, muy querido en Godoy Cruz, y así habla de la fortaleza que tiene la salud mental, lo fuerte que puede ser si no es bien cuidada, digamos. Claro, sí, definitivamente, porque a esta altura también habría porque muchas veces te preguntan si es importante el psicólogo en el fútbol. Sí, bueno, pero es importante sobre todo en las primeras edades, porque llegado ya cuando el tronco es añoso, la naturaleza te enseña, es imposible modificarlo, ¿no? Si vos ves que está creciendo o creció de mala manera. Hay que comenzar desde los pequeños en esta sociedad que también por influencia nefasta de los medios de comunicación le meten y llenan a los chicos de presiones y de tensiones que son inadmisibles, porque en definitiva el fútbol es un juego, ¿no? Hay otros problemas que el país tiene que resolver, que son mucho más urgentes además, y que sin embargo, porque Argentina está bien, sale campeón del mundo y gracias al plantel y gracias al cuerpo técnico y prácticamente a nadie más, porque eran muy pocos los que creían en ello, ¿no? Pero acá hay muchísima gente sin techo, muchísima gente sin trabajo, gente explotada que trabaja de sol a sol para ganar migajas, en un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra. Padecemos casi el 8.2 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos. Y después lo que pasa en el fútbol, ya te digo, estos hechos brutales, más otros que la violencia en el campo de juego, los barras bravas, esa votación de números impares que terminó empatado, y nadie se da cuenta de eso. Entonces, que la mayoría de los programas de tus colegas de acá de Buenos Aires, que los disfrazan de saco y corbata, porque para decir las estupideces que dicen, bastaría que estuvieran, qué sé yo, con un short y les sobraría, ¿no? Pero entonces no, tratan al fútbol de esa manera, como decía anteriormente, tan frívola, tan superficial. Entonces es todo muy preocupante y creo que a esta altura sí hay que reclamar que el Estado, a través de sus organismos, decida de una buena vez por todas, decidir a ver para qué sirve el deporte, en este caso el fútbol, en la sociedad, exigir una gran mesa de debate a donde estén todos aquellos actores que puedan acercar ideas, tomando siempre al fútbol como un argumento cultural y formativo, por supuesto, y que tiene que haber gente del negocio, sí, porque hoy el fútbol es un negocio, ¿quién lo va a negar? Gente de la política, cómo no, pero entrenadores, jugadores, periodistas, por supuesto, va a ser difícil de encontrar, pero seguramente lo hay.
pero también, no sé, profesores de universidades, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, todos para volver a rescatar lo que alguna vez fue una de las causas por la que en el mundo éramos admirados, imitados y hasta muchas veces envidiados, ¿no? Fernando, y recién hablaba del cuerpo técnico que fue campeón en Qatar. ¿Cree usted, yo desde mi humilde opinión, soy admirador profundamente de los valores que inculcan Scaloni, Pablo Aimar, Samuel? ¿Cree que hay una generación que viene con buenos valores para intentar a cambiar un poco todo lo que estamos hablando? Yo no hablaría de una generación, ¿no? Ojalá que así fuera. Creo que no, que este grupo que se formó casi de manera milagrosa es un rara avis en el mundo del fútbol, porque como decís vos, hablan con las mismas palabras, pero las utilizan de manera distinta en el fondo, ¿no? Y también en las formas. Hablan de valores, hablan de solidaridad, hablan de nobleza, hablan de que el fútbol, como también alguna vez los dijo César Menotti, tiene que ser una fantástica excusa para ser feliz. Entonces es muy difícil, y vos lo sabés, o todos aquellos que puedan mirar o escuchar el programa, que eso sea común en los cuerpos técnicos, y no solamente de primera división, aún en las divisiones menores del fútbol del interior, ¿no? Donde, qué sé yo, hay tanta exasperación, tanta urgencia por ganar. Yo digo, tan débiles son los que necesitan ganar de cualquier manera y que se desesperan si no lo hacen. Sí, el deporte es eso, es ganar y perder. Y el verdadero éxito no está en lograr el resultado favorable. No, ni mucho menos porque, y sobre todo en el fútbol, muchas veces da por casualidad. Vos podés cerrar 3 penales en un mismo partido como Palermo y a lo mejor el otro te gana sin merecerlo. No, el éxito está en dar absolutamente todo por hacer las cosas de la mejor manera. Y eso no solamente vale para el fútbol, vale para la vida. Uno tiene que tratar de ser de pronto, no sé, el mejor amigo, o si tenés hijos, el mejor padre, por lo menos intentarlo, ¿no? O aún el mejor hijo y el mejor estudiante. Lo mejor que puedo hacer, no para competir con el otro, no, ni mucho menos. La competencia es con uno mismo. Uno tiene que hacer lo imposible por tratar y cómo hacer. Y bueno, haciendo lo que le gusta de la mejor manera. El que quiere ser músico, que trate de interpretar el instrumento de la mejor, o sea, sacando todo su potencial. No para ser mejor que el otro tampoco. Porque a lo mejor si es un violero, va a ser difícil que sea mejor que Paco de Lucía. No, alcanza con que dé lo máximo de él. Así es en la vida y en todo, y en el fútbol lo mismo. Por eso creo que, volviendo al inicio de la pregunta, que este cuerpo técnico es un rara avis, que ojalá tenga pichones, por supuesto, y muchos, ¿no? Fernando, y recién citaba al gran maestro, a César Luis Menotti. A usted le tocó trabajar tanto con César como con Carlos Vilardo, antítesis en las ideologías. ¿Cómo compatibilizaba usted con esto? ¿Cómo se manejaba? No, bueno, yo formaba parte de la delegación, pero yo estaba exclusivamente junto a Diego porque Diego en definitiva me imponía, ¿no? Pero yo en los 2 mundiales y Copa América que estuve con Carlos como entrenador, siempre tuve una relación muy correcta, porque además estábamos los dos en el mismo barco tratando de llegar al mismo puerto, y entonces ahí no cabía ningún tipo de tontería, ¿no? Nunca, más allá de que, obviamente, porque yo tengo una manera de entender el deporte, sus significados, sus alcances y sus objetivos, esto es muchísimo más cerca de la idea de César, que pone mucho énfasis en elegir los medios para lograr los fines, y no la de Carlos, que es capaz de utilizar cualquier fin para lograr el objetivo, ¿no? Fernando, usted, corríjame si me equivoco, llega a Diego en Barcelona, ¿verdad? En el año 83. Sí. ¿Cómo se dio esa historia? Si nos puede contar, usted que comparte tanto con Diego. No, bueno, yo había viajado a Barcelona porque desde siempre
tenía la curiosidad de hacer una experiencia en el fútbol europeo, del que teníamos muchísima información, muchísimas palabras, pero ninguna imagen, porque en ese tiempo la televisión no se ocupaba. Así que una vez allí, después de bastantes esfuerzos, porque además había viajado recién casado con mi esposa que jugaba al tenis, logré conectarme con César Menotti, quien inesperadamente y afortunadamente, porque sin conocerme absolutamente de nada, me autorizó. Era la única persona presente en los entrenamientos, la única que ocupaba una butaca de las casi 100.000 que tenía el UCAM, ¿no? Y bueno, y un día, 28 de junio, fue del 83, yo estaba esperando para presenciar el último entrenamiento previo a la final de la Copa de la Liga del Barcelona contra el Atlético perdón, el Real Madrid, partido de vuelta. Y bueno, y en eso entró un coche rojo de la Volkswagen, un coche potenciado, echando humo por todos lados, como esa manera histérica que tienen de manejar, y sobre todo Diego. Y de pronto frenó, saltó del coche, le dio un beso a la persona que estaba, que era Claudia, que se fue, y quiso entrar. Y ahí descubrió que la puerta estaba cerrada. Entonces yo, que estaba a la sombra de una columna a 10 metros, él no me había visto, hacía mucho calor. Y entonces le dije, eso de que, viste, Diego, después dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. La primera vez que llegas temprano y está la puerta cerrada. Entonces él se giró, me descubrió y vino sonriendo hacia mí y me dice, ¿podés creer que sea tan verde? Tenés razón, ¿así que sos profe? Claro, al verme en esa inmensidad le habrá picado la curiosidad y le habrá preguntado a César. Y César le comentó que bueno, que yo le había pedido autorización para presenciar los entrenamientos y tal. Bueno, y me dijo que jugaban al otro día y él viajaba a Buenos Aires, pero que a la vuelta de la pretemporada de Andorra, me iba a invitar a su casa a comer un asado, porque junto con su amigo y manager Jorge Sitterpiller pensaban abrir una escuela de fútbol en Barcelona, que si a mí me interesaba. Y yo ya estaba volando por los aires, porque claro, era un privilegio el simple hecho de que él lo dijera. Así que le dije, no, mira, nos vamos a ver en Andorra porque quiero ver desde el inicio la pretemporada. Y bueno, y desde el inicio estuve desde el primer día en Andorra hasta el último, y a la vuelta él cumplió con su promesa. Nos fuimos a su casa a ese asado, estaba toda su familia, y a partir de ahí se empezó a desarrollar una relación que siempre fue muy fácil, muy simple, de mucha empatía, digo, de mucha amistad, ¿no? Hasta que después le pasó lo que le pasó el 24 de septiembre de ese año, cuando Antonio Goicoechea le fracturó su tobillo. Antoni Goicoechea, el mateix jugador basc que havia lesionat Schuster, va embestir Maradona a Barcelona a la quarta jornada, i l'argentí va patir una lesió tan forta que no va tornar a jugar fins a l'inici de la segona volta. Y después de 3 semanas aproximadamente en que yo lo ayudaba en la recuperación dinámica, me hizo esa propuesta, ¿no? Descabellada por entonces, de que me quedara a trabajar como su preparador personal. Digo descabellada porque no existía esa profesión, la de preparador personal de un jugador de deporte de equipo. Eso lo inventó Diego y bueno, afortunado que estaba en el lugar indicado, ¿no? En el momento preciso. Así que lo acompañé a partir de ahí durante su última etapa en Barcelona, toda su etapa en Napoli, que incluyó 3 mundiales, 86, 90 y 90. Bueno, 86, 90, lo acompañé también en el 94. Y bueno, y el último fue el del 2010, ya como preparador de su cuerpo técnico en el Mundial de Sudáfrica. Sí. Además estuvimos también en Sevilla,
y estuve en Racing con él a su paso por la academia. Los que respecta a su vida deportiva prácticamente en toda. ¿Cómo es? Recién hablaba usted de que Diego fue pionero en esto del preparador físico personal y bueno, también como equipo. ¿Cómo se trabaja desde lo individual y desde lo grupal ante un grupo? Más que nada en lo individual hablando de estrellas como Diego Maradona, ¿no? Sí, son estrellas porque juegan muy bien al fútbol, pero son chicos como cualquier, sobre todo en la intimidad, ¿no? Ahora, después cuando ya se ponen al juicio, o mejor, se transforman en personajes públicos, sobre todo en la calle, bueno, ahí la cosa es completamente distinta. Por eso dije alguna vez que yo se lo dije a él: con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni hasta la esquina, porque estar con Maradona es insoportable, y sobre todo en Nápoles, ¿no? Por lo pegoso del afecto. Pero no, es absolutamente normal, como cualquier chico que de pronto vos conocés y por ahí te enterás que juega maravillosamente algo. Bueno, eso es otra cosa, que sean fenómenos en lo que hacen, no son de carne y hueso, tienen o están conformados por las mismas emociones de los mortales que no tenemos habilidad para jugar a nada, o casi nada, pero a mí siempre me resultó con todos, no solamente con él, me ha resultado siempre muy simple, por eso, por tratarlos como lo que son, chicos normales, generalmente de extracciones muy humildes, muy también sedientos de afecto, de poder confiar en alguien. Así que para mí, te repito, siempre ha sido una cosa muy, además de muy placentera, muy simple. Fernando, y en la época que trabajaba puntualmente con Diego o con otro jugador desde lo individual, ¿cómo se compatibilizaba con el trabajo del preparador físico grupal? ¿Nunca tuvo inconvenientes con eso? ¿Siempre se aclaró los tantos de antemano? Sí, bueno, porque hay que considerar también que era Maradona, ¿no? Era Maradona, y entonces los entrenadores de los equipos de donde estaban, Carlos fue exactamente igual, sabían que, bueno, por algo él confiaba en mí, además yo lo conocía mejor que nadie, porque lo tenía todo el día conmigo, y no solamente desde el punto de vista físico, así que nunca hubo problema. Se trata además de educarlo a él también, ¿no? De que él descubra las cosas que le hacían bien y aquellas que no le resultaban a lo mejor apropiadas para llegar de la mejor manera y alejando en lo posible el riesgo de lesiones. Entonces yo, sobre todo al principio, iba y le preguntaba al preparador, porque el trabajo con el técnico lo tenía que hacer sí o sí, por supuesto, igual que todos sus compañeros de cuadro de fútbol, pero el trabajo con el preparador, yo veía que si eran movimientos que a él no le resultaban apropiados, yo le decía: mira, van a hacer tal cosa, voy a hacerlo, pero de tal manera, o no lo haga. Bueno, y eso fue con el tiempo acentuándose, y él ya no necesitaba que yo lo adaptara de nada. Cuando había cosas que, qué sé yo, por ejemplo, eso de las pasadas largas, que inexplicablemente todavía hoy se siguen utilizando en la preparación de jugadores de fútbol como si fueran atletas, ¿no? Bueno, eso él no lo hacía, o lo hacía de la misma manera, pero arrancando y frenando, o dando 4 pasos rápidos para atrás, o girando, saltando, y hacía lo mismo, pero de la manera en que le era conveniente a él, porque su característica y su sistema de reportación de energía funcionaban de un modo absolutamente personal, como es en cada uno, porque el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades, y que por lo general, no solamente en lo físico, sino también en lo anímico, en lo emocional, en lo psicológico, los jugadores son distintos unos de otros, ¿no? Bueno, Fernando, nos comentaba recién lo que fue un poco la preparación con Diego en Barcelona. Usted compartió con él su alrededor futbolístico, que fue lo del 86, su campeonato del mundo en el 90.
Y en el 94 tuvo que tener una preparación, supongo, un poco más fuerte desde lo emocional y desde lo físico, ya que Diego venía en una inactividad para el Mundial de Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Sí, bueno, pasó que él había dejado de jugar hacía un tiempo y después, con el resultado adverso ante Colombia en el Monumental, es como que la gente reclamó su presencia. Fue invitado entonces a integrarse a la selección para disputar los partidos del repechaje ante Australia. Y bueno, y fue en esas circunstancias que entonces me contactó para que lo ayudara a prepararse. Y bueno, después de dos negativas previas, porque yo le decía que era una cima que ya había alcanzado, que iba a ser mucho más complicado por el tiempo que había pasado, porque había aumentado mucho de peso, además estaba el problema de su adicción. Pero bueno, al final me convenció diciendo que era la primera vez que Darwin y Janina lo iban a ver jugar un mundial. Así que establecimos primero la fecha de inicio, el lugar, que fue en un paraje de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, más o menos a 45 kilómetros, en pleno monte pampeano, ¿no? Y allí fuimos el 10 de abril del 94, lo anticipamos junto con Diego y su chofer y otro chico de Corrientes, de esquina, donde eran sus padres, que nos iba también a ayudar. Y al otro día llegó Diego con su apoderado, que era Marco Franchi, y ahí comenzamos esa preparación que después, con el paso del tiempo, se transformó en emblemática, porque en todo el mundo se muestran cada tanto las imágenes, porque sorprende que un jugador como él, de la elite del fútbol mundial, no estuviera en gimnasios altamente sofisticados, ni qué sé yo, en un hotel de 5 estrellas. No. Había que volver a las fuentes, como yo se lo dije en el primer momento. Para llegar al mismo lugar, él tenía que salir del mismo lugar, de algo parecido a su barrio de origen, Fiorito, en Buenos Aires, en medio de la naturaleza, con muy poca gente, además, y gente que fuera de su absoluta confianza, a que seguramente todos lo tenían como un afecto muy valorado, y él también a ellos. Así que éramos muy pocos, y así estuvimos 10 días, que fue la primera parte de la preparación, porque finalizada entonces fue a Salta a jugar un partido contra Marruecos amistoso, y después volvió, pero ya a otra estancia en la localidad de Norberto de la Riestra, en el partido 25 de mayo, en provincia de Buenos Aires, para completar la otra semana que habíamos previsto, antes de quedar afectado directamente a la selección que dirigía Basile en el periodo de Ezeiza. Pero fue sin duda, de los casi 4.000 días que pasé con él, yo siempre he dicho que elijo a esos 10 días como los que recuerdo con mayor, casi con ternura, ¿no? Porque fue un momento muy difícil, muy complicado de su vida. Era un gran desafío, pero él puso todo de sí para tratar de estar de la mejor manera, y después terminó como terminó, en otra clara instrumentalización, y en otra clara demostración de lo brutal y sanguinario que puede ser el poder, cuando hay alguien que es capaz no solamente de enfrentarlo, sino de ridiculizarlo, como había hecho Diego, ¿no? Ya a partir de muchas declaraciones que había hecho en Italia, pero antes también en Barcelona, y todo también se aceleró tras la eliminación de Italia en ese legendario partido de Napoli
en la semifinal de la Copa del Mundo en Italia, cuando bueno, Diego y sus compañeros cometieron el sacrilegio de dejar afuera al equipo local, ¿no? Que ya estaba proyectado para ser campeón, que tenía toda la industria editorial preparada, solamente faltaba la foto del último partido del campeonato, y sin embargo este chico que había nacido en Fiorito, que en ese momento, en esos lugares, para el poder no sos nada, pero sin embargo después, como el ave fénix, se levantaron sobre las cenizas y lograron ese resultado. Y entonces era obvio que el poder no lo necesitaba por un lado, pero antes o después se tenía que cobrar las cuentas para también que ese mensaje llegara a todos aquellos que se querían rebelar o que tenían intenciones de hacerlo. El poder es impiadoso y terminó, como él mismo dijo, cortándole las piernas, ¿no? Que era un modo simbólico de matar al jugador. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Usted habrá escuchado, Fernando, que muchos integrantes de ese plantel del Mundial del 94 dijo que con Diego en cancha eran campeones del mundo o candidatos claros para ser campeones del mundo porque Diego estaba muy bien. ¿Cree que influyó mucho el golpe emocional de la sanción a Diego para el resto del plantel, no? Sí, de hecho fue decisivo. Es más, yo muchas veces pienso que si Diego no hubiera formado parte del plantel, a lo mejor ese plantel también podría haber sido llegado hasta no digo de ganar, pero sí, posiblemente, ¿por qué no? Grandes nombres, ¿no? Sí, pero el hecho de que él fuera sacado de la manera brutal, porque además todos se dieron cuenta de que había sido todo un manejo perverso por parte de los poderosos, ¿no? Porque si bien la sustancia había existido, este muchacho que Diego había incorporado a su cuerpo técnico como nutricionista se equivocó en el suplemento que eligió en un GNC de Estados Unidos, pero también es cierto que en un mundial anterior en México creo que había sido, o en Italia, a Calderé, un jugador español que había ingerido la misma sustancia, le fue dado un partido. Pero no, con Diego no cabía eso, no. De ninguna manera iba a permitir el poder. En el último mundial de Joao Avalanche, que Argentina con Diego y Diego con la imagen del Che y de Fidel pudieran levantar la copa y mostrarlo al mundo justamente en el centro del imperio, ¿no? Fernando, ¿y el Diego entrenador? ¿Qué nos puede decir del Diego entrenador que le tocó compartir a usted también el Mundial de Sudáfrica, donde bueno, también le tocó entrenar a Lionel Messi, que ya le voy a preguntar sobre Lionel, pero el Diego entrenador, ¿en qué se distinguía? ¿En la motivación hacia los jugadores? ¿Algún concepto táctico? ¿En qué se lo puede encasillar a Diego como entrenador? Lo que pasa es que también no hay mucho margen para el análisis, porque prácticamente no tuvo tiempo. Como ahora no son entrenadores, son seleccionadores, ¿no? Nosotros durante la fase clasificatoria, los jugadores llegaban los martes y se hacía algo el miércoles y el jueves, el viernes se concentraba para jugar el sábado y a los 4 días tenía que jugar otro partido, no había tiempo para nada. Llegamos, como te dije, 9 días antes a Pretoria. Él claro que tenía conceptos claros, no olvides que había tenido, qué sé yo, como técnicos, a Menotti, a Basile, a Bilardo, más todo lo que él sabía. Le faltó tiempo, sin duda le faltó tiempo, y eso a la hora también de la conformación del equipo puede haber pesado, pero sin embargo todo es relativo. Fíjate que ahora Lionel Scaloni, sin haber dirigido absolutamente nada, bueno, hoy está considerado el mejor técnico del mundo y es el entrenador de la selección campeona. Entonces en el fútbol todo es muy relativo. Yo creo que, no sé, de decenas de miles de entrenadores a lo largo de la historia del fútbol, no sé si hay 10
que se puedan nombrar que hayan hecho equipos de época a nivel mundial, ¿no? No digamos a nivel local, sino a nivel mundial. Esto es un dato fácilmente comprobable, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron así. Era un equipo que en su mayoría contaba con chicos demasiado jóvenes. De hecho, Leo había cumplido 23 al inicio del Mundial, pero después estaba Kun Agüero, estaba Angelito Di María, Gonzalo Higuaín, estaba Nicolás Otamendi, estaba Javier Pastore, o sea, había un gran número de chicos muy jóvenes a los que obviamente les faltaba experiencia y eso se paga muchas veces caro y sobre todo en semejante competencia. Para todo ese grupo el mundial de ellos iba a ser el próximo, el de Brasil, 4 años después, en el que iban a tener la mayoría la misma edad que Diego tuvo en el 86. Y a los que se les escapó el título en esa última jugada de Götze, cuando Argentina hubiera merecido ganar por el desarrollo del partido, ¿no? Y Fernando, ¿qué nos puede comentar de Lionel Messi, otro gran jugador? Usted lo vio en el 2010, como decía, un poco joven, al Messi que ve hoy. ¿Cómo vio su evolución? ¿Cómo lo vio en ese momento? No, bueno, ya por entonces eran de esos jugadores, viste, que tratar de explicarlos es una muestra de vanidad o hasta de estupidez de uno mismo. Bueno, no nacieron para ser explicados, nacieron para ser admirados. Es lo mismo que estar frente a un paisaje maravilloso y querer describirlo. No podés. Y ellos son iguales. Todos estos grandísimos jugadores, más allá de que después cada uno puede hacer su propia evaluación y ponerlos a uno primero y otro quinto o décimo, pero yo los pongo a todos en el mismo lugar del podio. Son jugadores maravillosos, porque además jugaron en épocas distintas, en equipos distintos, y no se puede entrar en esa especulación porque entonces habría que decir, bueno, a ver, ¿qué hubiera hecho Pelé en el Napoli de Diego, o Diego en el Santos, o Pelé en el Barcelona de Messi y Messi en el Napoli de Diego? No se puede, o Cruyff o Di Stéfano. ¿Por qué? A ver, que es casi una debilidad del carácter y sirve solamente para una polémica estúpida que no te lleva a ningún lado. Los únicos que yo puedo decir quién me gustó más, no quién fue mejor. Los únicos a los que yo le arrogo el derecho de decir y de aceptar que digan que fue mejor es a la familia de cada uno de ellos. Por obvias razones afectivas van a elegir a su hijo, o a su sobrino o a su nieto, ¿no? Los demás, mejor que nos callemos la boca y simplemente nos dediquemos a admirarlos. Yo tuve algunos debates, Fernando, le comento, con este tema. Muchas veces se habla de, por ejemplo, Pelé no podría jugar en esta época, o mismo Diego no podría jugar en esta época. Y bueno, desde mi visión es contextualizar también los momentos, porque si vos un jugador como Pelé o como Maradona lo traes con los entrenamientos de hoy, sin dudas que también serían de los mejores. Digamos, esos talentos fueron increíbles, fueron innatos y que marcaron una época. Creo que fueron adelantados. No sé cómo lo ve usted. Yo creo al revés, yo creo que son muy pocos los jugadores de hoy que hubieran jugado, inclusive de la selección de hoy mismo en Argentina, ¿no? ¿Cuántos de ellos hubieran sido titulares en el 78? Por la duda te nombro, por si alguno no se acuerda. Filiol, Holguín Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Valencia, Ola Rosa, Houseman o Bertoni, Kempes, Ortiz. Mira, lo que dicen eso es porque evidentemente o saben muy poco o porque no conocen la historia. Después decir tonterías puede decir cualquiera. ¿Por qué no podrían jugar hoy? Porque si tenían dos piernas, que yo sepa, tenían dos piernas, dos pulmones, dos brazos, y además eran talentos inalcanzables, ¿no? Por supuesto, no solamente jugarían hoy, sino que sería mucho más fácil porque además los árbitros lo protegerían de otra manera. Eso le iba a comentar también. La pelota es hasta más manejable en ese sentido, porque si se moja no se hace más pesada. Los campos de juego parecen billar, y antes, si ves muchas veces donde jugaba Pelé, donde jugaba Diego, donde jugaba Mario Kempe,
donde jugaba Di Stéfano, ¿no? Que eran lodazales, eran canchas llenas de barro, de pozo, malas patadas, y sin embargo hacían maravillas. Por eso, mira, muchas veces es mejor cuando se plantean ese tipo de... porque ni siquiera son debates, son discusiones, y el que discute siempre quiere tener razón. Entonces cuando ves eso, cállate la boca. Como diría Don Segundo Sombra, ¿no? Cuando escuchás gente así, que decía, qué hombre pavo, ¿no? Sí, porque hay que ser muy pavo para plantear o tener ese tipo de opiniones, ¿no? Quería preguntar sobre una anécdota que personalmente me llamó mucho la atención y me gustó, que lo escuché hablar a usted de los tiros libres de Messi en Sudáfrica, donde Diego se puso con Lionel a practicar sobre esto, a darle algunos tips. ¿Qué nos puede contar de esto, de esta linda anécdota? No, eso en realidad ocurrió en el día previo al partido que la selección argentina iba a jugar con Francia en el Estadio Velodrón de Marsella, y la noche anterior fuimos a hacer el reconocimiento del estadio, como se usa habitualmente, y hacía mucho frío, había mucho viento, y comenzó el entrenamiento, y a los pocos minutos yo estaba haciendo un loco en el centro del campo, controlando a un grupo de muchachos, y de pronto se escucha la voz de Diego que grita, bueno, vámonos todos a los vestuarios, que hace mucho frío, a ver si alguno se resfría, no tenemos tiempo a recuperar. Y entonces yo le digo, bueno chicos, listo, vamos, se acabó, y comienzo a caminar para donde estaba Diego, practicando definición con algunos jugadores, entre ellos Leo, y veo que él toma la pelota y la pone en el ángulo izquierdo de la media luna del área. Juan Pablo Carrizo estaba en el arco, y tomó carrera, le pegó y la pelota se le fue a la izquierda y arriba, bastante desviada, y se dio vuelta y hizo un gesto así de fastidio, ¿no? Entonces yo, que venía casi ya cruzándolo, lo tomo así del hombro y le digo, no me vas a decir que vos, que vas camino a ser uno de los mejores de historia, te vas a ir a dormir con esa porquería, vas a tener pesadilla. Y en ese momento Diego, Leo, vení, papá, vení. Entonces nos acercamos, Diego me reemplazó en el abrazo, se lo llevó al borde del área, le pidió una pelota a Juan Pablo, la puso en el mismo lugar, se retiró 2 metros, le puso la mano derecha en el hombro izquierdo de Leo, me parece estar viéndolos, y ahí se paró todo el mundo. Escuché, ¿qué van a hacer estos tipos? ¿No? Porque eran 2 de los mejores genes de la historia del fútbol argentino que estaban juntos, y Diego es ahí donde le dice, escúchame papi, cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Yo me quedé pensando, pero ¿cómo? ¿Qué va a saber la pelota? Que es una cosa de cuero y de goma y aire, pero se ve que eso tiene otra relación, ¿no? Entonces le dijo, no, ven, mirá, y lo corrió así para un costado y dio 2 pasos y le metió en su brazo y se la clavó en el ángulo derecho, le levantó la red a Carrizo. Y Leo me vuelve a mirar como arrugando los labios, como diciendo, mirá lo que hizo este. Bueno, en definitiva, era en ese momento el jugador de más experiencia que le transmitía al otro lo que a su vez otros le habían transmitido a él. En ese sentido, la historia del fútbol demuestra que las épocas son como eslabones de una misma cadena, a donde los anteriores le vuelcan a los que llegan sus nuevas experiencias, después ellos con la práctica y con su talento pueden lograr mejorar, pero esto es una cosa absolutamente normal. Lo único que sí me llamó mucho la atención fue la manera en que Diego, con pocas palabras, definió un concepto, porque yo creo que ni Paulo Freire hubiera definido en tan pocas palabras y con tanto acierto un concepto, ¿no? Ahora, Fernando, qué buen mensaje ¿no? Que nos da esta anécdota, ya que Lionel Messi, siendo un crack como lo es, se perfeccionó en los tiros libres, o sea, habla de un esfuerzo, habla de una constancia. Hoy Messi es un gran tirador de pelotas paradas, y bueno, creo que este es un mensaje para rescatar, ¿no? Hablábamos un poco de los valores al comienzo, y me parece una buena imagen esta. Sí, por supuesto, porque más allá del talento, claro, estos chicos lo que pasa es que son apasionados, y para ellos no es un trabajo, es un placer quedarse todos los días 20 minutos tratando de
de pegarle al travesaño, desafiándose, qué sé yo, poniendo una camiseta y tratando de pegarle a la camiseta. Pero esto lo lleva obviamente a mejorar. Esto, no sé, supongo que a quien toca el piano o la guitarra no es lo mismo estar una hora 3 veces por día que estar 5 horas todos los días o 3 horas. Es obvio que... Pero siempre te tiene que acompañar el talento, porque yo personalmente me he pasado horas y horas tratando de pegarle bien a la pelota, pero siempre, como Eduardo Galeano, no tenía 2 problemas. Uno en la pierna derecha, el otro en la izquierda. No logré ningún avance prácticamente, ¿no? Y también puede ser que le tocó trabajar con Juan Román Riquelme. Escuché su anécdota también con él en Barcelona. Otro jugador distinto, ¿no? Ah, sí, ya lo creo. Extraordinario jugador. Estuve, sí, también 2 meses con él en Barcelona durante su paso por el equipo catalán. Maradona es otra cosa. No, es otra cosa completamente, pero es un genio del fútbol. A ver. Es un genio. Pero en la diferencia. Pero claro, él no quería entrenar. Él quería hablar de fútbol. Entonces, claro, yo había hecho un acuerdo por 3 meses y cuando terminó el segundo mes le dije, pasado mañana me voy. ¿Cómo te vas si falta? No, ¿qué mes? Yo vine para hacer una cosa, no la hago. ¿Le tiraban la pelotita y ya está? Un animal. ¿Un animal también? Un animal. Tiene una manera de cubrir la pelota que yo digo, claro, ¿cómo se la va a sacar esta bestia así? Por ejemplo, en algunos trabajos que hacíamos al principio, ¿no? Y él entonces ponía la pelota ahí, se ponía y te ponía el brazo allá. Claro. ¿Cómo llega? Bueno, Fernando, para cerrar y bueno, agradeciéndole nuevamente estos minutos, sacándolo a Diego y a Messi, bueno, que están en otro nivel, ¿no? De los jugadores con los que le tocó compartir, ¿me pueden nombrar 3 que le llamó la atención? Que usted dijo, la verdad que pinta para crack o ya es crack en la actualidad. ¿Algún jugador que usted me pueda decir, estos 3, como admirador del fútbol, me volvieron loco, por así decirlo? Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a nombrar 3 que no lo conoce nadie, solamente en la zona de Lincoln. Cuando, bueno, yo comencé a trabajar, había un marcador central, Alfredo Rocha, que llegó a jugar en Atlanta y en Sarmiento de Junín. Tuvo el récord de goles hechos por un defensor en la Serie B del fútbol argentino. Jugaba en Rivadavia de Lincoln, un jugador extraordinario que hoy, no me cabe ninguna duda, estaría en el plantel de la selección. El otro, Daniel Diosques, que era un jugador de Ferrocarril Oeste, a quien César tuvo en su momento para la selección juvenil, pero se lesionó la rodilla. Y también había ido a Sarmiento y desde ahí lo llevamos en el año 83 para formar el gran equipo que formó Rivadavia, que era el equipo a donde yo estaba. Y el último fue un chico, Luciano Millares, que era del equipo rival del Inqueño, que al decir de Cayetano Rodríguez, mi querido amigo y compañero de trabajo en Banfield, era un jugador de selección. Era un jugador de selección con todo, ¿no? Con velocidad, con habilidad, con pierna derecha, con izquierda, con cabezazo, además guapo de los que piden guapo, pero no de los que se dedican a pegar, sino de los que piden la pelota siempre, sobre todo cuando el equipo está en problemas. Y de los que conoce el público, yo me di cuenta, sí, por ejemplo, que Gaby Milito iba a ser un gran jugador, porque lo vi prácticamente cuando comenzó, cuando César lo llamó en la primera práctica con la primera en Independiente. Diego Forlán, el que tuve también en Independiente, y se veía que cuando pudiera domar el potro del entusiasmo y entender algunos conceptos de juego, sería un gran jugador, porque tenía un gran potencial. Y después hubo también un arquero de Independiente, Molina de apellido, con unas condiciones extraordinarias y que lamentablemente falleció en un accidente siendo muy joven. Creo que tenía proyecciones para ser un formidable arquero, ¿no? Incluso creo que estaba Fernando en las selecciones juveniles ya, ¿no? Sí. De hecho, sí. Fantásticas las condiciones que tenían. Sí, recuerdo ese caso. Bueno, Fernando, le agradezco muchísimo estos minutos. La verdad, siempre es rico escucharlo y en este caso hablar con usted. La verdad que fue un verdadero placer.
Así que bueno, agradecerle estos minutos y bueno, algún mensaje para la gente que nos pueda escuchar o ver. No, bueno, el mensaje es simplemente el deseo de poder, a lo mejor que no pase mucho tiempo y pueda llegar al Jardín de la República, que es una ciudad y una provincia maravillosa a la que he aprendido a querer y a admirar por todo lo que, no solamente por su paisaje, sino también por sus personajes maravillosos, como la querida Negra, que no es tucumana, es de todos, es mía también. Así que acá los sí, tucumanos se la adueñan un poco. Sí, pero tengo siempre, desde que era chiquito y en la escuela de primaria, cuando tenía 6 o 7 años, me hacían dibujar la escuela, mejor dicho, el Congreso, ¿no? Que se parecía a cualquier cosa menos a la Casa del Congreso, pero bueno, era todo lo que podía hacer. También era muy malo para dibujar, no solamente para jugar al fútbol. Aunque lo vi ahí jugando un par de veces, vi un par de videos con Diego, ¿no? Algún picadito hizo ahí. Ah, sí, cada tanto, claro, cada tanto, pero siempre jugaba para hacerlo enojar, ¿viste? Porque era una manera de prepararlo también, porque yo decía, cuanto más se acostumbre a dominar el carácter, bueno, mayores van a ser las posibilidades de esas erupciones que cada tanto, y siendo muy joven, le agarraban, que le costó, por ejemplo, la expulsión en el Mundial de España contra Brasil, ¿no? Así es. Bueno, Fernando, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos, la verdad, un verdadero placer. Y bueno, quizás más adelante lo molestemos nuevamente para seguir charlando un poquito de fútbol. Enorme abrazo para todos, muchísima suerte y hasta pronto. Muchas gracias, Fernando.